Miren, el caso de Emilio Lozoya es uno de los casos más emblemáticos que lleva esta administración, hablando de Pemex, ¿no? Como la principal víctima, si lo quieren ver así, de un desfalco millonario de la venta o la compra-venta de agronitrogenados, una planta de fertilizantes chatarra que se compró a sobreprecio, que pues Ancira está declarándose en quiebra y quiere frenar, porque este es interesante, lo decía el presidente en la mañana hace unos días, Alonso Ancira, todos estos problemas de Altos Hornos de México que han dejado a más de una persona sin trabajo en el norte del país, es por culpa de Alonso Ancira, porque el señor, pese a que existen propuestas para comprar la empresa, o sea, de invertir y rescatar la empresa y cubrir las deudas, Alonso Ancira lo está frenando. Y yo cuando escuchaba eso que decía el presidente en la mañanera, evidentemente recordaba cuando estuvimos en Coahuila y cuando les decía, a mí se me hace que Alonso Ancira, con tal de no pagar los 200 millones de dólares que le debe a México por la compraventa de Altos Hornos, digo, de agronitrogenados, pues es capaz de declararse en quiebra. Solo que si se declara en quiebra, algunas plantas van a pasar a ser parte de México porque hay una garantía, etcétera, y ni así. Entonces, Alonso Ancira sigue frenando la compraventa. Existen inversionistas, existe una inversionista canadiense que ya había presentado una propuesta y que el presidente desde la mañana exhortaba, ¿no? De Alonso Ancira, pues ya deja que las cosas fluyan y que la deuda la terminen de pagar los nuevos inversionistas, les damos facilidades, pero ya suelta el tema, cosa que no ha pasado, pero que sí ha pasado. Todo esto, recordemos que termina, ahora sí que todos los caminos terminan con Emilio Lozoya. Y no deberían, ¿eh? Porque los caminos deberían de terminar con Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto. Y eso no está pasando. El propio Emilio Lozoya, que era el director de Pemex cuando se dieron todas estas tranzas y que además estaba detrás de lo de Odebrecht, cuando fue detenido, ya no sabemos la historia, vaya, hasta estuvimos ahí cuando fue la extradición, que siempre nunca pisó la prisión, solamente nos hicieron la faramaya a los medios y él se fue a un hospital. Emilio Lozoya, que regresa a prisión, ¿te acuerdas, no? Jamás se me va a olvidar mi novatada. No, jamás la voy a perdonar. Fue mi novatada por la gracias fiscalía, ¿no? Jamás la voy a perdonar. Entonces, Emilio Lozoya, más bien los abogados de Emilio Lozoya venían presumiendo que ya habían llegado a un acuerdo con Pemex, la famosa reparación del daño, porque aunque Lozoya había responsabilizado a Luis Videgaray, a Enrique Peña Nieto, a una serie de políticos, entre los que está Ricardo Anaya y otros ex senadores y demás, parece que no ha logrado demostrar sus dichos. Entonces, o no los ha logrado demostrar o la fiscalía lo está cubriendo. La neta, yo no sé cuál de las dos sean, pero pues esa es la razón. Entonces, Emilio Lozoya, al no demostrar o al no poderlo demostrar, la fiscalía termina responsabilizándolo directamente a él de todos los males de Pemex en la administración de Peña Nieto, desde Odebrecht hasta agronitrogenados. Y entonces, pues tenían que llegar a una reparación del daño. Resalta y acontece que la reparación del daño que estaban poniendo sobre la mesa no era de más de 10 millones de dólares. O sea, era una madre comparado con lo que en realidad deberían de reparar, que es una deuda que ascendía también por ahí de 200 millones de dólares, pero que parecía que habían llegado como que Pemex intentaba bajarlo un poquito más, pero aún así 10 millones no eran. Entre estira y a la afloje y el estira y a la afloje, pues ahora resulta que sí, Emilio Lozoya sacó la carta del perseguido político y la carta del enfermo, las dos, porque Pemex se rehusó a firmar este acuerdo de reparación al considerarlo no suficiente y pues ahora la defensa de Emilio Lozoya dice que lo que le está pidiendo Pemex para reparar el daño es ilegal. Oiga usted esto. Ilegal fue todo lo que hizo, lo que hicieron, no solo los Oya, sino más de uno en esa administración con Pemex. Eso era ilegal. Lo hicieron legal después con la serie de reformas que la energética, ya saben todas estas reformas que se aventaron, pero ahora resulta que la Santa Paloma de Emilio Lozoya es víctima de Pemex porque
la reparación del daño es superior. Vamos a leer el comunicado que manda su defensa, ¿no? La defensa de Emilio Lozoya. Aquí está la carta de la defensa, que es, ya sabemos, de Ontiveros, lo mandan desde el 19 de julio, y dicen, en relación con las afirmaciones realizadas el día de hoy por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, relativas a las razones por las que Emilio Lozoya Austin se encuentra privado de libertad, es necesario precisar que éstas se derivan de una decisión de Estado, ajena al orden constitucional y violatoria de los derechos fundamentales. Esta situación ilegítima pretende mantener o pretende mantenerse en agravio de un testigo colaborador como lo es Lozoya Austin, restringiendo al máximo la posibilidad de acceder a un acuerdo reparatorio y un criterio de oportunidad, incrementando injustificadamente el monto de la reparación del daño aplicable a los casos Odebrecht y agronitrogenados. Es así como sin justificación alguna y de manera desproporcionada y contraria a derecho, se aumentó hasta un 200% el monto de la reparación del daño, que pasó de 10.7 millones de dólares a 30 millones. La nueva postura del gobierno de México no solo violenta los acuerdos del Consejo de Administración de Pemex y las acusaciones coadyuvantes de dicha empresa y de la Unidad de Inteligencia Financiera, sino que al carácter de cualquier fundamento técnico y jurídico es ilegal, por lo que ningún órgano jurisdiccional aceptaría firmar un documento de esta naturaleza por atentar contra los principios de igualdad, proporcionalidad y no discriminación. ¿Cómo les encanta ahora sacar la palabra discriminación a los que siempre han estado dentro del poder? O sea, esto es lo que está sacando la defensa de Emilio Lozoya, que es ilegal, oiga usted, ilegal que Pemex quiera solicitarle a Lozoya una reparación del daño por 30 millones cuando solamente se la deberían de haber solicitado o deberían de haber aceptado la reparación del daño de 10.7 millones de dólares. Aquí está un fragmento del abogado de Miguel Ontiveros, que es abogado del exdirector de Pemex, en donde adelanta que no van a buscar una nueva prórroga en las audiencias, sino que pues van a luchar para que su cliente pueda salir, pero les digo que acusan la máxima de ahora es ilegal y encima, Emilio Lozoya está delicado de salud, pobrecito. De esta defensa del propio Emilio Lozoya Austin es que en el marco de la legalidad, de la proporcionalidad y de la equidad se proceda a firmar el acuerdo reparatorio correspondiente. Vamos a escuchar la postura de las instituciones, la Unidad de Inteligencia Financiera, de Petróleos Mexicanos, y yo les informaré con todo gusto al salir cuáles fueron las conclusiones y cómo concluyó el procedimiento. Doctor, esta audiencia se ha pasado ya en 4 ocasiones. ¿Cree que hoy se pueda dar o realmente se puede llegar ya a un acuerdo simultáneo? Yo creo que hay todas las condiciones para un acuerdo. Nosotros no vamos a aceptar ya ninguna prórroga. La privación de la libertad ilegítima en agravio de Emilio Lozoya Austin, las condiciones ilegítimas en las que se encuentra su señora madre, su hermana, su esposa, ya no aguantan más tiempo. Entonces, nosotros no solamente no vamos a solicitar ninguna prórroga, sino que tampoco vamos a aceptar ninguna solicitud de prórroga. Para estos efectos vamos con todo el ánimo de proceder a la firma del acuerdo en los términos aprobados por el Consejo de Administración de Pemex. ¿Trae documentación, abogado? Bueno, él desde su llegada a México, lo recordarán, venía de España con afectaciones importantes y estas se han agravado. Esa es la realidad. Se encuentra delicado y por eso quiere resolver este asunto lo antes posible. No está bien físicamente. Ha sido un sometimiento muy duro a una prisión preventiva injustificada que consideramos ilegítima. Ya lo decidió así también un tribunal que decretó el regreso a la medida cautelar original de brazalete electrónico, y creemos que en el marco del Estado constitucional lo debido es otorgarle el reconocimiento en el marco de un testigo colaborador, como lo sostiene el propio ordenamiento federal en México, que salga en libertad, que se suspenda el ejercicio de la acción penal, no solamente a favor de él, sino también de su familia, y que continuemos trabajando con la Fiscalía General de la República.
Doctor, ¿nos recuerda cuál es la propuesta que van a presentar ustedes para el, No, para el daño? es exactamente la misma que se presentó con base en la determinación del Consejo de Administración de Pemex, la misma que se presentó en abril, ustedes recordarán, el 11 de abril del año pasado, en donde todas las partes estábamos de acuerdo en la firma de un acuerdo y un convenio por 10.7 millones de dólares. Y aunque Emilio no acepta haberse quedado con esos fondos ni haber obtenido recurso alguno, aceptó para resolver el problema de su familia garantizar ese monto en calidad de reparación del daño, y creemos que así va a ser el día de hoy. Entonces acá nos vemos un poquito más tarde con todo gusto. ¿Pueden alguna información? Bueno, vamos a ver qué dicen las instituciones y con todo gusto yo les informo al regresar. Así que buen día y aquí nos vemos más tarde. Con permiso, muchas gracias. ¿Cómo está? Pues eso es lo que decía el abogado de Lozoya antes de que todo esto saliera. Pero vaya, quiero hacer una pequeña cronología al respecto de esto. La primera, hace unos meses, Emilio Lozoya ofrecía reparar el daño por casi 4 millones de dólares. El presidente dijo, no hay manera que esto se vaya a aceptar porque el daño al erario fue superior. ¿Cuánto se estima que fue el daño al erario de lo que hizo o de lo que fue parte Lozoya? Por el caso de agronitrogenados, porque sobre Lozoya pesan dos causas, la de agronitrogenados y la de Odebrecht. Sobre la de agronitrogenados, nada más de esa, son 760 millones de dólares los que se invirtieron en la compra y rehabilitación. 275 millones por la compra, que eso es lo que estaría poniendo o lo que estaba poniendo Alonso Ancira por venderla a un sobreprecio cuando no lo valía, entonces 200 millones de dólares. Pero todavía faltaba lo de la rehabilitación, que fue más del doble. Son 485 millones de dólares. Ahí es en donde Lozoya debería de haber entrado. Ahí estaba una. Luego está lo de Odebrecht. El caso de Odebrecht es en donde no tenemos una estimación como tal muy clara de cuánto fue. Lo que sabemos del tema de Odebrecht es que la fiscalía acusa a Lozoya y a su familia como los únicos beneficiarios del dinero de Odebrecht, que son 10.5 millones de dólares, que se usaron como guante para corromperlo y ganar más contratos para llegar a Pemex. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo que quiere hacer Lozoya? No quiere aceptar lo de agronitrogenados como una propia responsabilidad, se queda con lo de Odebrecht y coincidiría la cifra un poco con la reparación del daño a la que llegaron de 10.7 millones de dólares. Solo que Pemex dijo, espérame, pero no, porque vamos a llegar a un acuerdo todavía mejor y nos tendrás que reparar 30 millones de dólares. Ahora es cuando Lozoya acusa, o más bien los abogados de Lozoya acusan que esto es ilegal, que esto es una arbitrariedad, que es una tontería pensar que eso se va a pagar, que cómo se nos ocurre, pero de alguna manera, pues ya sabemos que no vamos a ver a Lozoya pronto y libre como el viento, como él esperaba. Habrá que ver qué es lo que pasa, pero pues como les digo, está jalando la vieja confiable de soy una víctima, pobrecito de mí, me siento mal. Ay, muchas veces hemos hablado de cómo tristemente son los políticos, cuando entran a prisión les da el mal del preso. Todos entran y se sienten mal. Les da diabetes, hipertensión, problemas gástricos, todos están mal estando en prisión. Ajá, del corazón, todos están mal, todos están mal. Ahí está también el caso de Murillo Karam, ¿no? Que a cada rato lo tienen que estar sacando al hospital para sus revisiones y que se puso mal, etcétera. Y ese es el argumento de los abogados, ¿no? Para decir es que está muy mal, no puede estar en prisión, etcétera, etcétera. Lo han usado con todos. Collado, el Baester, o sea, todos. Es más, el caso del Baester creo que es de los más emblemáticos, porque la señora, argumentando que estaba muy delicada de salud, nunca pisó la cárcel, estaba en hospitales. Cuando salió, creo que nos dimos cuenta que si estaba en hospitales es porque le estaban haciendo arreglitos, porque yo no vi que estuviera muy mal la señora, pero bueno. Entonces, todos argumentan que están enfermos, todos los políticos. ¿Saben cuántos presos realmente están enfermos? Les puedo apostar que todos.
Todos los que están dentro de un sistema penitenciario tienen algo. La diferencia es el trato y el privilegio, porque no todos los criminales dentro del sistema penitenciario, tanto federal como de los estados, es más, ninguno salvo que sean políticos, los sacan a hospitales privados o los sacan a atenciones de emergencia. A todos los terminan atendiendo en la enfermería. Y ahí se quedan. Y si tienen diabetes, pues ahí les dan sus medicinas. Y si tienen hipertensión, pues ahí les dan sus medicinas. Haga usted ejercicio, coma bien. O sea, no tienen para mucho. ¿Cuántas personas dentro del sistema penitenciario no están realmente enfermos? Todos, algo tienen. Les puedo apostar que algo tienen. Desde lo más mínimo hasta lo más grave. ¿Por qué solo los políticos quieren aplicar la vieja confiable de él? Es que me siento mal, déjenme salir de aquí. Malos estaban antes de entrar. Que no les gusta la atención que se da es otro boleto, porque no pueden ir con su doctor de cabecera, no pueden ir con su doctor de el hospital de no sé dónde, no pueden ir con sus cirujanos en Houston, por ejemplo. Ahí sí no pueden, porque no obtienen medicinas de bote pronto, se tienen que esperar. Eso es lo que les molesta. Entonces, ese jueguito de es que me siento mal, pobre de mí, me voy a morir dentro de prisión, ya sabemos que es la vieja confiable que utilizan todos. Y cuando son políticos sus abogados, híjole, pobrecitos, pobrecitos, cómo sufren dentro de prisión.